Hola chapulineros y chapulineras que están viendo esto. Por los que no me conocen, pues qué bonitos. Me llamo Chapulina Gamer y te voy a contar una creepypasta del famoso youtuber que hace gameplays. Muchos lo conocerán y muchos no. Ese famoso youtuber se llama Fernanfloo. La creepypasta se llama Curly666. Bueno, vamos a empezar. ¿Cómo están, gente de YouTube? Estamos aquí con un nuevo video para el canal. ¿Cómo están, gente de YouTube? Estamos aquí con un nuevo video para el canal. ¡Eso! Muchos y algunos de ustedes conocerán o no conocerán a este youtuber. Es aquel el que hace gameplay, el que te hace reír junto con su mascota llamada Curly. Muchos de ustedes no le darán importancia a la mascota, solamente es una mascota normal y corriente. Eso es lo que ustedes creen, pero en realidad no lo es. Hace tiempo, antes de que Fernanfloo fuera youtuber, yo era una grandiosa amiga de Fernan. Éramos súper buenos amigos, eso quedó en el pasado. Algo que teníamos en común fue que nos encantaba ver a los youtubers decir sus pendejadas y todas las mamadas como ahorita se presenta, como Whatever Tomorrow, que fue el primero, etc. Fernan y yo soñamos con que algún día podríamos ser conocidos por las personas, solo por subir videos graciosos, etc. Cada vez que veíamos videos de Whatever Tomorrow, Fernan y yo cada vez nos ilusionábamos más. Así que un día Fernan me había comentado que había comprado una capturadora bien chida, que con la capturadora podríamos grabar todos los juegos que quisiéramos y así subirlos a YouTube. Me encantó su idea, así que empezamos a grabar los videos, editarlos y subirlos. Tenía que admitir, era muy mala calidad, pero no nos importaba, así que logramos llegar a los 1000 suscriptores. Era lo mejor. Posteriormente continuamos con los gameplays. Un día, Fernan me había llamado a mi celular. Me dijo que me tenía una gran sorpresa. Fui en chinga a su casa y no lo pude creer. En sus manos tenía cargando un hermoso perro. Cuando lo vi, inmediatamente me enamoré. Era realmente hermoso. Le pregunté a Fernan ¿de dónde lo había sacado? Me dijo que se lo había encontrado en la calle. Era un perro vagabundo. También me dijo que tenía un collar en su cuello, con una placa. En la placa decía su nombre, Curly. Al parecer se llamaba así que posteriormente lo llamamos Curly. Me dijo Fernan que si Curly podía salir en todos los gameplays, especialmente cuando grababa juegos de terror. Así que así fue. Cada vez que Fernan grababa algún juego de terror, se llevaba Curly con él, ya que le daba un poco de miedo. Pasó un mes. Dejamos de subir videos, ya que Fernan estaba demasiado ocupado cuidando a Curly, así que decidí en llamarlo. Cuando lo llamé, lo noté demasiado nervioso, así que fui a su casa. Cuando llegué, Fernan estaba tirada en el suelo, y al lado estaba Curly sentado. Fui corriendo a levantar a Fernan. Lo golpeé varias veces, hasta que reaccionó. Asustada le pregunté, ¿qué te había pasado? Fernan volteó a ver a Curly con una mirada nerviosa. Cuando lo volteé a ver, Curly movió su cola. Cuando pasó eso, Fernan enojado me grita, metiche. Yo con cara de qué pedo le pregunté, ¿qué te pasa? Fernan me dijo, ya no quiero seguir haciendo videos contigo, solamente estorbas. Yo me quedaré con el canal, tú haz tu propio canal. Así que me corrí de su casa y nunca le volví a hablar ni traté de contactarme con él. Pasó 2 años, yo ya me había retirado de YouTube. Un día entré a mi Twitter a ver qué había de nuevo. Me había llegado un mensaje. Cuando lo abrí no lo pude creer. Era de mi mejor amigo Fernan. Cuando lo vi me sorprendí, ya que hace 2 años no nos hablábamos. Me había enviado un video, así que posteriormente lo abrí. Cuando lo abrí, Fernan al parecer estaba ajustando su cámara para poder grabar. Cuando pasó eso, se escuchan unos ladridos, pero no eran unos ladridos de un perro, sino el ladrido era realmente extraño. Cuando pasa eso, Fernan voltea y se va corriendo con la cámara.
Cuando pasa eso, se esconde debajo de la cama y dice: si estás viendo esto, es porque necesito de ti. Ayúdame, por favor. Ese maldito perro me ha venido a arruinar mi vida. Pero la verdad es que ese perro es el demonio. Ayúdame, por favor. Esto no es una broma. Cuando pasa eso, se escuchan de nuevo los ladridos. Cada vez se acercan más y más. Cuando llega el perro y empieza a morder a Fernand, me empieza a morder la oreja, que posteriormente se la arranca. Fernand llorando grita y llora, pero yo ya no pude hacer nada, porque cuando fui a la casa de Fernand ya estaba deshabitada y no pude hacer nada. Pero cuando entré a la casa vi rastros de sangre por todos lados. En las paredes el número escrito 666 y más cosas escalofriantes. Cuando de la nada pisé algo, al parecer era una nota que decía: de Courtney para ti. Y la nota decía: la verdad es que tu mejor amigo Fernand ha estado bajo mi control todo este tiempo, pero la verdad yo no soy un perro normal corriendo. Yo soy 666. Solo les vengo a dar las gracias por salvarme. Ahora tu mejor amigo será el siguiente, así que no intentes hacer nada, ya que está condenado. Ni le muestres la nota a alguien, o serás tú la condenada de por vida. Gracias. Cuando leí la nota no lo pude creer, así que decidí olvidar todo lo que sucedió. Ahora me siento muy mal, ya que era la única persona que podría salvar a mi querido amigo. Pero ya no puedo, él está condenado. Ya dije todo, ahora seré la siguiente. Tengo miedo, en las noches escucho esos malditos ladridos. Y cada vez que veo un video de Fernand Flow, me da escalofríos al ver esa sonrisa tan falsa. Y al ver ese maldito perro que vino a arruinarnos la vida. Ya lo sé, estaré condenada, pero aún así, gracias por escucharme. Bueno, chapulineros, espero que les haya gustado. Si les gustó, por favor no olviden darle like y suscribirse, ya saben que es gratis. Si se ofendieron, me vale verga. Solo es una creepypasta, o sea, que es falsa. Ja, 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 ja. Gracias, nos vemos hasta la próxima.